hemos defraudado, y bueno, la next gen, pero realmente lo que quiere decir en español es la siguiente generación, la próxima generación. Y de alguna forma, como iglesia, en general, hemos defraudado a la siguiente generación. Y es lo que vamos a estar hablando, y es porque vamos a redimirnos. Y bueno, voy a explicarles esta mañana específicamente qué es exactamente lo que queremos con esto. Bueno, quiero empezar diciendo o recordando cómo es que vemos la iglesia del Rey. ¿Cómo es nuestra iglesia? Y vamos a recordar, y dice, juntos en Cristo, con un llamado para transformar la cultura y las generaciones. Juntos en Cristo, con un llamado para transformar la cultura y las generaciones. Muy bien, desde el año pasado, quizás un poco más antes o atrás, el Señor nos ha estado confrontando a nosotros los líderes y a mi esposa y a mí como los pastores. Y bueno, hemos estado orando, meditando y hablando, conversando acerca de esto que el Señor nos ha estado hablando. Porque bueno, la verdad es que nuestra visión suena muy linda, ¿verdad? Si quiere, Minor, póngala otra vez. La visión suena espectacular, suena inspiradora, suena cristiana, ¿sí o no? Suena cristiana, ¿verdad? O sea, si tuviera otras palabras, alguien pudiera decir, ¿cómo es que alguien tiene eso en una iglesia? Pero no, la iglesia del Rey tiene una frase cristiana. Suena de conquista, suena como de que sí, vamos a armarnos y vamos a ir a conquistar y vamos a prepararnos y vamos a ir y proclamar las buenas nuevas a todo Ipis, a todo Guadalupe. Dejen la imagen, por favor. Suena quizás intimidante. Puede ser intimidante donde dice, ¿cómo vamos a transformar la cultura? Y vemos cómo se encuentra la cultura en este tiempo y decimos, ¿quién soy yo para transformar la cultura? Y también pensamos en las generaciones y decimos, estas generaciones están más perdidas que antes, ¿qué vamos a hacer? Suena intimidante quizás. Pero, ¿qué tanto realmente lo estamos logrando? Y es lo que tenemos que preguntarnos, y es lo que nos hemos estado preguntando nosotros como líderes, ¿qué lo estamos logrando de verdad? Amamos la parte que dice juntos en Cristo. Claro que sí. ¿Cuántos es la parte que quizás nos queda más de que es la primera parte? Decimos, claro que sí, juntos en Cristo. Qué bonito, qué romántico, ¿verdad? Juntos en Cristo, y es ahí donde nos hemos quedado. Pero ¿qué hay de la segunda parte? Hemos estado transformando la cultura y las generaciones. Es una pregunta que tenemos que hacernos constantemente, y es algo que yo como pastor siempre estoy midiendo lo que hacemos con como vemos la iglesia, con nuestra frase. Porque no podemos hacer cosas, aunque sean preciosas y gloriosas, no podemos hacer algo que se salga de lo que Dios nos llamó a hacer específicamente. Porque si no, estaríamos haciendo un montón de cosas y nos diluimos mucho y no hacemos nada. Necesitamos estar enfocados. Entonces, por muchos años ya, o algunos cuantos años, hemos estado con esta frase, juntos en Cristo, con un llamado para transformar la cultura de las generaciones. Y yo creo que sí, nos hemos fortalecido en juntos con Cristo. Y siempre vamos a estar trabajando en eso, pero falta todavía con la otra parte. Entonces, mi esposa y yo, como pastores, después de recibir la llamada de atención del Señor, dijimos, bueno, debemos dedicarnos de una forma más seria e intencional a las siguientes generaciones. Porque no podemos cambiar la cultura sin las generaciones. Podemos pretender ir y hacer marchas y quemar llantas y todo lo que queramos, no importa. Pero no va a cambiar nada. La forma en la que vamos a cambiar la cultura es cambiando las generaciones que van creciendo. Es realmente la única forma de hacerlo, porque es así como el mundo lo ha hecho.
Y no lo vamos a hacer porque el mundo lo ha hecho así, lo vamos a hacer porque es la única forma de hacerlo, es como Dios lo ha determinado. Entonces, vamos a ser más intencionales. Y yo quiero, hermanos, que este mes como congregación, como iglesia, como familia, estemos entendidos de realmente qué estamos haciendo como iglesia. No solamente venir los domingos y adorar y qué bonito todo, sino que realmente que todos entendamos cuál es el trabajo que nos corresponde. No importa la edad que usted tenga, es parte suya porque usted pertenece a este lugar. Y todos tenemos que estar entendidos de lo que estamos haciendo. No es algo que a los pastores se les ocurrió hacer y qué bonito el proyecto que están haciendo los pastores con las generaciones, sino que es algo de que vean qué lindo lo que estamos haciendo como iglesia. Y bueno, antes de contarles, que lo más seguro no va a ser hoy, lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo, primero debemos poner las barbas en remojo. Y esta frase siempre me ha dado gracia, ¿verdad? Yo me imagino, ¿verdad? Uno ahí con las barbas en un tazón, ¿verdad? Y yo no sé qué tendrá que ver eso para pensar, pero no importa. Hoy por eso le puse el sermón barbas en remojo, porque necesitamos poner las barbas en remojo. Hay una realidad en el mundo cristiano, y esto es en la mayoría de las iglesias, si no en todas, es una realidad, o la realidad es que los jóvenes y niños son los últimos en la lista en la iglesia. Y es una realidad muy triste, porque ¿cómo es posible que los jóvenes y los niños sean lo último de lo que los líderes se acuerdan? Las clases para los niños en realidad es una guardería para que los papás estén aquí y pongan atención. Y de paso, les dan una lección del Arca de Noé. Yo no sé por qué siempre hablan del Arca de Noé. Es interesantísimo. Y los jóvenes son aún más ignorados y quizás más bien hasta despreciados. Ahora, lo que recuerden que estoy describiendo esa realidad religiosa, ¿verdad?, que estamos rompiendo. Porque la verdad es que qué complicado lidiar con los jóvenes, ¿verdad? Si alguien se pusiera a pensar en eso, o si yo les dijera, hermanos, ¿cuántos quieren ser voluntarios para venir a la reunión de jóvenes? ¿Verdad? Nadie levantaría la mano. Porque no, porque ya estoy muy viejo, porque muchas situaciones. Qué difícil sería lidiar, qué complicado con la siguiente generación. Es más fácil darles una reunión los sábados y que ahí se entretengan y que ¿verdad?, cuidarlos para que no pequen, pero y ahí los llamamos cuando ocupamos ir a recoger basura. Bueno, no es ese es un mal espíritu. Parte de la realidad también es que el pastor no se mete en el asunto de las generaciones. Solamente pregunta, si es que pregunta cómo va el grupo, o solamente se mete para decir esto es lo que tienen que hacer y se olvida de lo que realmente va a suceder. El presupuesto para los niños es el mínimo y para los jóvenes casi nada. Es una realidad que se vive en las iglesias cristianas. Ahora, a esto quiero agregarle el ejemplo que nosotros, voy a decir así, los que se reúnen en el auditorio principal, como adultos, le damos a la siguiente generación. ¿Qué ejemplo le estamos dando a la siguiente generación? ¿Qué clase de cristianismo le estamos enseñando a la siguiente generación? El mes pasado hablamos de integridad, y de integridad en la casa, integridad en la iglesia. Ahora pensemos un poco, o regresemos al tema de la integridad. Por ejemplo, integridad en la casa o en la iglesia. ¿Cuántas veces llegamos a la casa después del culto y criticamos a la iglesia? Y quizás, tal vez en este primer servicio llegan a desayunar, pero los del otro servicio llegan a almorzar y se sientan y empiezan a criticar la iglesia. ¿Qué canciones más viejas tocaron hoy?
Esa alfombra ya de limpieza está seca, eso no me está desinfectando los zapatos. No habían toallas de papel para secarse las manos. Siempre es lo mismo. ¿Cómo es que no hay toallas? Ya ni café dan. ¿Qué piso más feo es de este lugar? Yo creo que no tengo ni que decirlo, todo el mundo lo piensa. El pastor, eso que dijo está fuera de contexto. ¿Cómo que hablar de las generaciones? ¿A mí qué me importa? ¿Qué ejemplo de amor por la iglesia le damos a nuestros hijos, sean niños o sean jóvenes? ¿Qué clase de atmósfera, qué iglesia le mostramos a ellos? ¿Cómo vamos a querer nosotros como padres que nuestros hijos se acerquen a la iglesia si en la casa hablamos cosas malas de la iglesia? Es completamente contradictorio, porque en algún momento decimos a nuestros hijos, tiene que ir a la iglesia, pero nuestra conversación en la casa acerca de la iglesia es cosas negativas, son cosas malas. Entonces el hijo lo que interpreta es, ¿cómo usted pretende que yo vaya a ese lugar? ¿Por qué me obliga a un lugar al que usted habla mal? Los padres se quejan de que sus hijos ya no quieren ir a la iglesia cuando entran al colegio o a alguna edad. Pero bueno, yo creo, hermanos, que sus palabras tuvieron algo que ver en eso. Sus acciones tuvieron que ver algo en eso. Ahora sigamos hablando de integridad. Y aquí en la iglesia levantamos manos y estamos, ¿verdad? Por tus llagas, sano soy, ¿verdad? Y yo, sí, soy sano, gracias Señor. Levantamos manos, digo amén, digo aleluya, ¿verdad? A mí me gusta decir aleluya, no sé si lo han notado, pero a mí me gusta decir aleluya. Le digo al hermano, le digo hermano al que critico en la casa, al que me como en la casa cuando lo veo en la iglesia, hermano, ¿cómo va? Bendiciones. Llevo mi Biblia física, ¿verdad? Hoy tenía aquí la Santa Cena, entonces traje mi Biblia física. Me pongo pantalón largo, pero en la casa soy otra persona. Veo series de televisión que no edifican, digo malas palabras, ni toco la Biblia en toda la semana. Paso peleando con los vecinos, paso peleando con mi esposa, con mi esposo, paso peleando con mis hijos. Entonces, una vez más, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Nos contradecimos con lo que quizás quisiéramos de ellos, con nuestras acciones y nuestras palabras. ¿Cómo podemos pretender que los niños y los jóvenes amen a Dios si nosotros no lo hacemos? Si no lo hacemos inclusive con nuestras acciones. Nuestra religiosidad, nuestra hipocresía es lo que por décadas ha estado alejando a las generaciones de la iglesia. Ahora, yo escribí esta frase, yo dije, oh Dios, perdónanos. Pero después el Señor me dijo, no solamente lo han estado alejando de la iglesia, los han alejado de Dios. Y esto es más terrible todavía, porque al final, bueno, está bien esta iglesia o la otra iglesia, pero de Dios. ¿Cómo nos hemos dado el lujo de nosotros, hermanos, como padres, como adultos, de reflejar una iglesia que más bien hace que los niños y los jóvenes quieran huir de ese lugar? Huir de Dios. Hermanos, ¿usted sabía que usted es representante de Dios? Como usted habla, como usted actúa, como usted responde ante las situaciones, le está demostrando a sus hijos cómo es Dios. Si usted actúa de la mejor forma, de una manera cristiana, con carácter cristiano, con temor de Dios, con integridad, nuestros hijos, nuestros nietos, los jóvenes van a decir, yo quiero ser como esa persona.
y quiero acercarme a Dios porque se ve que Él está cerca de Dios. Como iglesia, en general, tampoco hemos sido muy buenos. Nunca ha sido el caso aquí, pero en la mayoría de las iglesias, Dios guarde, venga alguien con tatuajes, ¿verdad? Entra alguien con tatuajes y todo se le queda viendo. o quizás hombres con el pelo largo o perforaciones. En general se piensa que esas generaciones están perdidos, no saben nada y no quieren de Dios. Pero si de verdad nos importara y los señalamos con estas acusaciones, entonces lo que tenemos que hacer es encontrarlos, enseñarles y mostrarles el amor de Dios. Si los juzgamos, bueno, ¿qué respuesta vamos a dar a ese juicio? En una manera masiva hemos defraudado a las siguientes generaciones. Una vida religiosa y legalista o una vida hipócrita es lo que más ha alejado a muchas generaciones de Dios. Y esto es bastante pesado, hermanos. ¿Cómo es que generaciones del pasado han despreciado a otras generaciones? Y bueno, obviamente provocando que no se acerquen a Dios. De alguna forma pudiéramos decir que la sangre de esas generaciones está en nuestras manos, porque hemos hecho que se alejen de Dios. Y eso no sé si tendrá perdón, pero por eso tenemos que restituir. Mateo 18, 6, 7 dice: cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Qué malo es para el mundo que hayan tantas incitaciones al pecado. Tiene que haberlas, pero ay del hombre que haga pecar a los demás. Y podemos interpretar la palabra como, sí, esa gente mala, qué tirada, ¿verdad? Los que hacen pornografía, los que venden droga, ¿verdad? Pero nosotros, de alguna forma, hemos hecho pecar a los jóvenes, a los niños, al ellos no querer seguir a Dios. De alguna forma, cuando una generación desprecia a otra, lo está enviando a pecar. Y nosotros como Iglesia del Rey no vamos a ser esa generación que va a seguir despreciando a los jóvenes y a los niños. Todo lo que hagamos, hermanos, va a ser dirigido más bien en enseñarles el amor de Dios. Va a ser dirigido en enseñarles quién es Dios verdaderamente. Y sí, nos equivocamos de vez en cuando, pero ellos van a saber que ellos también pueden equivocarse, pero que lo más importante es levantarse y seguir al Señor. No importa cómo quieran ellos vestirse, lo importante es que su corazón les pertenezca al Señor. No importa si les gusta cierto tipo de música, pónganle letra cristiana a esa música para que los edifique, para que su mente más bien esté puesta en el Señor. Y nosotros como adultos de la Iglesia del Rey vamos a hacer que esto suceda. Vamos a enseñarle a los niños, a los jóvenes, la verdad. Vamos a enseñarles qué es lo que es de verdad. Vamos a enseñarles a los niños y a los jóvenes el amor de Dios. Vamos a enseñarles una vida de integridad. Vamos a enseñarles y modelarles, los principios bíblicos. Vamos a demostrarles que la palabra de Dios es la verdad. Vamos a enseñarles el poder de Dios. Ellos necesitan empezar a experimentar el poder de Dios. El mes pasado hablaba de lo cansado que está la gente de que uno diga una cosa y sucede otra. Bueno, hermanos, nosotros los cristianos hemos sido de esos de que decimos que Dios te ama, pero nuestro reflejo a ellos no es el amor de Dios. Podemos decirle a la gente: no se preocupe, Dios lo va a sanar. Pero cuánto poder sale de nuestra oración para que de verdad suceda ese milagro.
Tenemos que empezar a nosotros como adultos a buscar al Espíritu Santo para ser llenos de su presencia, llenos de su poder y empezar a demostrarles el poder de Dios, de que de verdad podemos decirle a nuestros hijos, Dios se va a encargar de eso, y ver el milagro, ver el milagro. Cada uno de nosotros hemos pasado por esas edades, fuimos jóvenes, fuimos niños. Y creo que podemos recordar cómo nos sentíamos, qué era lo que pensábamos. Y yo no sé qué pasa con nosotros los adultos que creemos que los niños y los jóvenes saben lo mismo que nosotros. Y les exigimos a este nivel. Les exigimos como que si tuvieran nuestra madurez. Yo me he dado cuenta con mis hijos. Como yo les exijo a veces. Y ellos no saben. Yo digo, no saben, son niños. ¿Cómo yo pretendo esperar que mis hijos respondan de cierta forma, actúen de cierta forma cuando son niños? Jamás ellos van a tener mi madurez. Y nosotros entonces no podemos pretender que nuestros jóvenes y nuestros niños se comporten de tal forma porque no son suficientemente maduros. Y los despreciamos porque esperamos que actúen de cierta forma, no lo hacen porque no son maduros y entonces ya esta generación no sirve para nada. Si nosotros sabemos mejor, tenemos que enseñarles. Si nosotros ya pasamos por ahí, tenemos que darles las instrucciones. No despreciarlos porque no saben, sino más bien acercarlos porque no saben. Como iglesia debemos comprometernos a cuidar y criar a las nuevas generaciones fuertes, generaciones fuertes que no le tengan miedo a enfrentarse a la cultura, que no tengan duda de lo que Dios puede hacer, generaciones que aman a Dios con todo su ser, generaciones que andan por el mundo volviéndolo al revés, aleluya. Generaciones que traen el cielo a la tierra, generaciones que marquen tendencia y esa tendencia va a ser la palabra de Dios. Generaciones hacedoras de cultura, aleluya. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean parte de esa generación? ¿Cuántos quieren que sus nietos sean parte de esta generación? Entonces usted y yo debemos comprometernos con Dios a ser una persona de honor, una persona de integridad que ama a Dios en todo lugar, en todo momento, para darles un buen ejemplo a estas generaciones. Quizás usted diga, pastor, pero yo solamente veo a los jóvenes y a los niños una vez a la semana. Es más que suficiente por el momento. Muéstreles integridad. Alabe a Dios con todo su ser mientras está aquí la alabanza para que los jóvenes vean cómo es que se hace. Oren por otras personas para que sus nietos, sus hijos vean cómo es que se hace. Cuenten el testimonio de lo que Dios hace en su vida constantemente en su casa para que sus hijos, sus nietos sepan quién es Dios. No se pelee más con el vecino. Deje de pelear con su esposo, deje de pelear con su esposa, deje de pelear con sus hijos, para que ellos vean el amor de Dios en nosotros. Sea igual de espiritual en su casa como es aquí en el templo. Abra su Biblia 2, 3, 5, 7 veces a la semana en su casa. Ore al Señor, que sus hijos, que sus nietos lo vean orando. Una vez mis hijos me preguntaron, papá, ¿usted ora? Y yo les dije, claro que sí, solo que ustedes están en la escuela cuando yo lo hago. Y ya ellos saben que yo oro, de que tengo mi relación personal con Él. Hay que demostrarles, hay que enseñarles que seamos personas de integridad, que seamos personas de honor, hijos verdaderos de Dios. Y esto es lo que yo quiero orar sobre la iglesia del Rey. Señor,
Que seamos, Señor, una iglesia de integridad, una iglesia que te ama, una iglesia, Señor, que te teme, una iglesia, Señor, que ve el futuro, Señor, una iglesia que entiende los tiempos en los que estamos. Y Dios, con tu ayuda, con tu revelación, Señor, con tu poder, Señor, empezar a sembrar hoy, Señor. Y es cierto, quizás no veamos el fruto, pero Señor, vamos a morirnos, a irnos de esta tierra satisfechos que sembré una buena semilla y que va a dar buen fruto. Señor, quizás no lo veamos, pero sea que lo veamos o no, Señor, no nos corresponde sembrar una buena semilla con mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones, Señor, y que podamos, Señor, de aquí a 15 años, de aquí, Señor, a 20 años, de aquí, Señor, a 60 años, ver una iglesia del Rey, Señor, fuerte, una iglesia, Señor, del Rey que ha marcado tendencia, una iglesia del Rey, Señor, que porque entendió hoy en el 2020, en el 2040, Señor, es una iglesia completamente, Señor, que ha extendido los brazos del Señor a la comunidad y en la comunidad en la que cada uno de nosotros vivimos, Señor, trayendo tu reino. Pero porque hoy entendimos, porque hoy nos comprometimos, porque hoy, Señor, dijimos, voy a hacerlo. Danos, Señor, tu gracia, danos, Señor, tu favor delante de las siguientes generaciones, Señor. Que podamos, Señor, demostrarles que no somos como las otras iglesias. Que podamos demostrarles que tu amor está en nosotros. Que de verdad estamos interesados en su vida, así como tú lo estás, Señor, así como tú lo has demostrado en nosotros. Ayúdanos, Señor, danos la gracia y tu favor, Señor, delante de los niños, de los jóvenes. Danos, Señor, la sabiduría para saber qué enseñarles. Danos, Señor, la sabiduría, Dios, para lo que nos digas que enseñarles, enseñarlo, que lo entiendan. Y que sean generaciones, Señor, niños, jóvenes, hombres y mujeres, que cuando en el colegio o en la universidad el profesor o la profesora dicen una mentira o dicen algo en contra tuyo, Señor, ellos puedan levantarse valientes y decir, eso es mentira, eso es mentira. Y Dios, que podamos enseñarles suficientemente bien para que nada más no digan es mentira, sino que tengan las pruebas y las palabras correctas para decir por qué eso es mentira. Y que tu reino se establezca en ese salón de clase, Padre. Que tu reino se establezca en cada una de nuestras casas, Padre, en el nombre de Jesús, en nuestro hogar, para que podamos, Señor, ser estas familias de integridad. Y ser conocidos, Señor, por los que nos conocen como esa familia de integridad. Tócanos a nosotros los padres, toca, Señor, a las madres, a los niños, a los hijos, a las hijas, Señor. Para que al saber que pertenecemos a esta congregación, somos personas de integridad. Somos personas que te amamos. Somos personas, Señor, que de verdad tienen el carácter de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre oramos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Vamos a continuar con el tema todo el próximo o todo este mes, así que no se pierda lo que vamos a hacer y luego vamos a explicar cómo es que estamos trabajando para que usted esté al tanto. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Es una bendición poder llegar hasta donde tú estás con la alabanza, la adoración, el mensaje de la palabra de Dios.
Recuerda, estamos para servirte. Solamente mándanos un mensaje por WhatsApp o una llamada y vamos a estar orando por ti. También agradecemos cualquier donación que puedas dar para que nosotros podamos seguir llevando el mensaje de salvación, las buenas noticias a muchas otras personas que lo necesitan. Recuerda, puedes vernos todos los domingos, estamos en vivo, no te lo pierdas y comparte con otras personas. Que Dios te bendiga.